Permítanme, voy configurando por aquí. Listo. Listo. Entonces, siendo las 9:06 del día 18 de marzo del 2025, damos inicio a la tercera webconferencia de nuestro curso, Práctica Pedagógica e Investigativa 2, con código 517015. Esta webconferencia tiene como intención, permítanme compartirles por acá toda la pantalla, que hablemos un poquito de esos procesos que estamos teniendo, tanto en la práctica pedagógica, en el escenario como tal, así como los avances que ustedes están teniendo en la propuesta de investigación que van a desarrollar. Si me permiten un segundo más, voy a conectarme también desde el celular para irlos leyendo a través del chat o irlos, pues, como monitoreando en el desarrollo de la sesión. ¿Listo? Les he recomendado al inicio que tengan listas sus preguntas para que aprovechemos el espacio. Todas las dudas que ustedes tengan, si necesitan que yo les apoye en algo, si tienen alguna inquietud teórica, metodológica, pues este es el momento para que las resolvamos. Bueno, como les decía, felicito a quienes están aquí conectados porque ya los reconozco como estos estudiantes que están muy, muy activos, muy pendientes, muy dispuestos. Entonces, de verdad que para mí es muy grato contar con eso. Me disculpo si de pronto hay un poco de ruido de fondo. Hoy es un día como muy movido por acá. Bueno, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Ya los he saludado. En el paso número, en el punto número 2 de la agenda vamos a recordar cómo está organizado nuestro curso y cuáles son los pasos que ya hemos logrado avanzar y cuáles nos hacen falta. En un tercer punto de la agenda, fundamentos conceptuales, ojo, muy, muy importante. Recuerden que una webconferencia no se trata de que yo venga a explicarles la guía, ¿no? Porque para eso ustedes pues tienen unas capacidades de lectura ya muy desarrolladas. Entonces, yo no voy a explicar pues puntualmente la guía, pero sí les voy a dar algunas orientaciones. Me interesa más bien que hablemos de fundamentos conceptuales, para eso estamos acá en este espacio. Y finalmente, pues el componente práctico, vamos a ver cómo está avanzando allí el proceso. Bueno, díganme por favor, en la escala, ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? En la escala de gatitos, ¿cómo te sientes hoy? Pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono. Buenos días, Isela. Vamos a ver el número 6. ¡Ay, qué maravilla! Diana, el número 6, muy bien. ¿Alguien más? Díganme todos. A ver, Diomedes, Stephanie, Jordan, que por ahí lo vi. ¡Ay, qué bueno! Están en el número 6. A ver, ¿quién más? ¿Quién me da más? Luz Mari en el número 3. Bueno, muy bien. Yo estoy como Luz Mari y como Macieli, más o menos en el número 3. Es un buen estado. Y Jordan está en el número 4. Muy bien. Alguien me dice que está en el número 7, Isela. Ahorita vamos a ver si esa de pronto angustia está relacionada con algo del curso. La podemos resolver entre las dos. ¿Listo? Bueno, yo espero no estar en el número 5 al final de la tarde, porque voy a empezar a calificar, a revisar la fase 2. ¿Sí? Espero no encontrarme con muchas cosas que me lleven a estar en el número. En este curso no me va a pasar porque ustedes son muy, muy, muy juiciosos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, recordemos, ¿dónde estamos nosotros? Ya estamos en el paso número 3 de nuestro curso, ¿cierto? Quiere decir que estamos en pleno componente práctico. En pleno. ¿Por qué en pleno? Porque lo iniciamos en la fase anterior, en la fase número 2 de nuestro curso. Ahorita estamos en pleno desarrollo de nuestro componente práctico. Significa que ya todos nuestros estudiantes, todos mis docentes en formación, están ubicados en un escenario de práctica. A esta fecha no tengo reportes de novedad en este curso, todo el mundo está asistiendo a sus escenarios de práctica, cualquiera que sea el escenario. Se supone ya todos debemos tener carta de presentación y ARL. Y para los que están acá conectados y los que van a ver esta grabación, si hay alguna novedad respecto a esos dos documentos, hay que notificarla inmediatamente, porque como les menciono, ya estamos en toda la mitad, el tiempo se agota y si no hay una comunicación oportuna, pues no podemos resolver situaciones de contingencia, ¿de acuerdo? En el
se acaba la práctica pedagógica. Pero ojo, al terminar el paso número 3, se supone que terminan las horas que ustedes están cumpliendo allá en los colegios donde están asignados o en los escenarios donde están asignados. En el paso número 4 es donde hacemos simulador y asistente de investigación, pero eso ya lo hacemos en las plataformas, en la plataforma y en la interfaz, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando terminemos el paso número 3, ustedes ya hayan completado el número de horas que se necesita para certificar su práctica pedagógica. Aquí me permito hacer como una observación muy importante que es del interés de ustedes, y es que cuando ustedes periodo a periodo certifiquen con sus documentos todo el desarrollo de la práctica pedagógica, eso después se los pueden valer como prácticas profesionales. ¿Listo? Entonces, se las pueden certificar. Esa es la idea, que ustedes se organicen, entreguen muy bien sus documentos para que cuando completen todo el ciclo, es decir, hasta la práctica 4, ustedes puedan certificar esto como una experiencia profesional, ¿vale? Les va a servir en el futuro, en su futuro profesional. ¿De acuerdo? Muy bien, en el paso número 5, entonces nosotros ya tenemos que articular pues todos los aprendizajes del curso, compartirnos nuestras experiencias, ¿cierto? Aterrizar nuestros proyectos de investigación educativa a la pertinencia y necesidades de nuestros territorios. Acá en este punto quisiera también hacer una aclaración muy importante, y es que los tutores de la práctica pedagógica 1, 2, 3 y 4 estamos articulados. El diseño de nuestros cursos está completamente pensado para que sea secuencial, es decir, lo que ustedes hicieron en la práctica 1 lo retoman en la práctica 2, luego retoman en la práctica 3 y luego retoman en la práctica 4. Eso quiere decir, estimados estudiantes, que ustedes van avanzando, van puliendo sus ideas, van consolidando sus proyectos de investigación. No tienen que partir de la nada. ¿Listo? En comunicación con la tutora de práctica pedagógica 3, resulta que ella me está comentando una inquietud, y es que los estudiantes que el periodo pasado estuvieron conmigo y llegaron a práctica 3, le están diciendo que en este curso ellos no hicieron nada. Y eso no puede ocurrir. Por eso me estoy asegurando de que ustedes reciban esta información claramente. Es acá, en la práctica pedagógica 2, donde ustedes van a dejar definido su proyecto de investigación. Es acá, es ahora, ¿sí? En la práctica 3, ustedes van a aplicar el proyecto, van a ejecutar los instrumentos que ustedes diseñen, pero es en la práctica pedagógica 2 el momento en el cual ustedes plantean pregunta-problema, plantean objetivos, plantean justificación, elaboran un marco teórico. ¿Listo? Entonces, no me puede ocurrir que el próximo periodo la tutora de la práctica 3 me diga que los estudiantes llegaron en 0. ¿Estamos de acuerdo? Quien haya comprendido esta información, por favor ponga la manita, hágame algún gesto o escríbame en el chat, por favor, que la información es clara. ¿Mm? La información es que en esta práctica es donde se redacta la propuesta de investigación. ¿Listo? Por ahí recibí 2 confirmaciones. ¿Los demás, esta información es clara? Por favor, escríbanme por ahí en el chat o hagan alguna reacción. Muy bien, gracias, Neidis, y gracias a Diomedes también. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Gracias, Maciel. Entonces, igual esto queda grabado para que después no vaya a ocurrir nada excepcional, ¿cierto? Sí, claro, cuando yo tengo que plantear un proyecto de investigación, pues el marco teórico es algo fundamental. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo, John? Muchas gracias por tu pregunta. Ya vamos a ver por qué el marco teórico es tan importante. Entonces, en el aula virtual ya estamos en el momento intermedio. Ustedes están en la fase 3 del curso, ¿cierto? Aquí van a encontrar la guía, como ya ustedes conocen esta nueva versión del aula, ¿cierto? Entonces está la guía, los contenidos y referentes bibliográficos, el foro de discusión y el espacio para entregar la actividad. ¿Por qué yo traje esta información aquí? Porque quiero que ustedes vean que a medida que van avanzando en el curso, pues van logrando resultados de aprendizaje.
Entonces, fase 2, resultado de aprendizaje 2. Fase 3, resultado de aprendizaje 3. Eso quiere decir que ustedes están avanzando satisfactoriamente en su formación. También lo traje porque me parece muy importante que ustedes exploren los contenidos y referentes bibliográficos de cada fase. Sean curiosos, yo los invito a que sean curiosos, a que vayan y den clic por allí, exploren todos los enlaces, lean los resúmenes. Si bien es cierto, a veces son muchos referentes y los textos pueden ser demasiado largos, pues ustedes elijan los que más les llamen la atención, lean los resúmenes o váyanse como a los apartados que más les interesen de cada uno de estos referentes que les hemos dejado aquí. ¿Por qué es importante? Porque los hemos seleccionado con mucho cuidado para fundamentarlos a ustedes, ¿sí? No son elegidos al azar. Entonces, la invitación es esa. En la medida en que ustedes revisan esta información, y aquí también para darle respuesta a John, a medida que ustedes van revisando esta información, el mundo para ustedes se abre en términos de cómo manejar la información, cómo proponer su proyecto, cómo redactar un objetivo, cómo plantear una justificación. Cada vez que yo leo algo que ya está publicado, pues estoy abriendo como ese universo de conocimiento y de posibilidades. Entonces, la intención en el resultado de aprendizaje de la fase 3 es emplear analíticamente métodos y técnicas de investigación en la elaboración de propuestas investigativas. ¿A partir de qué? De una fundamentación teórica que les permita establecer marcos de referencia a una situación, problema identificada. ¿Qué pasa? Que mis ideas no pueden partir de la nada, ¿cierto? Deben tener un soporte y un soporte, digamos, ya disponible en la literatura científica. Ustedes bien sabrán que lo que se publica en las revistas, en las tesis, en los libros, pues es el resultado de la gestión del conocimiento. Son procesos rigurosos, ¿cierto? Que siguen como unos métodos justamente para validar ese desarrollo. Bien, estimados y estimadas estudiantes, vamos a retomar la webconferencia número 3 de nuestro curso Práctica Pedagógica e Investigativa 2. De antemano, disculparme por los inconvenientes técnicos que se presentaron en el día de hoy. Les dejo igual las dos grabaciones para que complementen y revisen detalladamente. Estábamos hablando antes de la interrupción sobre el resultado de aprendizaje que queremos lograr en esta fase de nuestro curso. La idea es emplear analíticamente métodos y técnicas de investigación en la elaboración de propuestas investigativas a partir de una fundamentación teórica, ¿sí? Hay que revisar los referentes de esta unidad, hay que consultar en bases de datos, ojalá las más importantes a nivel mundial, que ustedes las pueden encontrar en la biblioteca de la UNAD, una biblioteca muy buena, muy organizada, con bastante material para que ustedes puedan revisar. Entonces, vamos a fundamentarnos teóricamente para que ustedes puedan establecer unos marcos de referencia a la situación problema que han identificado en sus escenarios y que ustedes quieren trabajar como un proyecto. Como les venía mencionando, el diseño microcurricular de nuestra práctica pedagógica 1, 2, 3 y 4 los lleva a trabajar secuencialmente para diagnosticar, identificar una necesidad, plantear un proyecto de investigación, desarrollarlo y finalmente publicar sus resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ante ese panorama, decíamos, ok, hay que interpretar la información que está disponible en la literatura. Yo no parto de la nada cuando estoy planteando un proyecto de investigación. Yo debo tener toda una fundamentación que respalda mi propuesta. De manera que al buscar en la literatura, en esas bases de datos que les estaba comentando, vamos a encontrarnos con una gran cantidad de material, ¿cierto? Con un sinnúmero de artículos, de libros, de objetos virtuales de aprendizaje. Vamos a encontrar una muy amplia cantidad de información. ¿Qué tenemos que hacer? Un proceso muy orgánico, muy fundamentado, que contemple aspectos importantes como los siguientes. Primero, organizar la información. Segundo, interpretar esta información. Tercero, jerarquizar.
dar prioridad a cierta información que nos conviene revisar. Y por último, pero no menos importante, integrar esa información a nuestra propuesta de investigación. Vamos a ir viendo uno a uno estos aspectos. Primero, organización de la información. En este caso particular, debemos identificar las fuentes que son relevantes. Nosotros ya a este punto de nuestra formación académica debemos reconocer cuáles artículos o cuál material es el que nos está brindando una información de calidad. ¿Mm? ¿Cuáles son esas fuentes principalmente? Los libros académicos, hemos sugerido varios de ellos a lo largo de este curso, y también artículos de revistas científicas, ojalá revistas que tengan alto impacto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nosotros debemos buscar muy bien en esa información para no quedarnos con cosas que carecen de fundamento conceptual, metodológico y teórico, ¿verdad? ¿Qué hacemos una vez identificamos las fuentes? Vamos a categorizar la información. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos tener temas principales y subtemas o detalles específicos. Sé que este dibujo que aparece en el margen inferior derecho no se alcanza a leer completamente, pero ilustra de qué manera ponemos un tema central, en este caso un círculo verde, dice educación, y se empiezan a desprender unas hojas grandes, ¿cierto? A manera de subtemas. Podemos leer acá políticas públicas y educación, inclusión educativa, currículo y pedagogía y didáctica, entre otros. A su vez, de estos pétalos principales salen unos subpétalos, ¿verdad? Es decir, otros temas, categorías nuevas. Este es un ejercicio también muy interesante para abordar la información que nosotros relacionemos con nuestra investigación. Bueno, ¿qué habíamos dicho en el segundo punto? Interpretar la información. No basta con darle una mirada muy superficial a estos libros o a estos artículos. No, nosotros debemos hacer un análisis crítico. ¿De qué manera se ejecuta un análisis crítico? Cuando nosotros desarrollamos la capacidad, por ejemplo, de comparar diferentes perspectivas. ¿Qué significa esto? ¿Qué plantea este autor? ¿Cómo se contrasta con otra publicación diferente? ¿Cómo se articulan? ¿De qué manera armonizan los conceptos que se trabajan allí? O por ejemplo, cuando yo analizo el caso de publicaciones en Colombia con respecto a algunos referentes latinoamericanos, por ejemplo, o por qué no empezar a relacionarnos con referentes europeos. Entonces, fíjense que hacer un análisis crítico es toda una habilidad de pensamiento que vamos desarrollando a medida que nos familiarizamos con la literatura científica. También es muy importante evaluar las metodologías que están proponiendo y usando estos autores. Cuando ustedes leen artículos relacionados con su tema, van identificando cuál fue el trabajo que hicieron estos investigadores, estos docentes investigadores. Ustedes se van enterando allí de qué manera hicieron un proceso de investigación, acción participativa, por ejemplo, o si ellos empezaron a utilizar otras técnicas como la etnografía y algunas herramientas muy valiosas en nuestros procesos investigativos como la cartografía social y otros muchos elementos que ustedes van a ir encontrando cuando revisen la literatura. Entonces podemos críticamente analizar cuáles son estas metodologías que se están utilizando y por qué. Esta información, al ser interpretada, nos da un apoyo conceptual para nuestras ideas, para nuestras propuestas. Esto nos permite que nosotros planteemos una justificación teórica muy detallada, muy robusta, muy bien fundamentada, y además nos permite identificar brechas que existen en la literatura. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos encontrando justamente nuevos problemas que pudieran ser analizados a futuro. Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando hacemos investigación, una buena investigación es aquella que me deja más preguntas para resolver, ¿cierto? Yo resuelvo la pregunta que yo planteo, pero a la vez se abre otro mundo posible para seguir investigando, para seguir abordando en la misma línea temática que sugiere mi trabajo. ¿De acuerdo?
Bueno, muy bien. Si nosotros hablamos en un tercer punto de jerarquizar la información, sería muy importante hablar de dos cosas. Priorizar las fuentes clave y tener una estructura lógica. ¿Cómo priorizamos las fuentes claves? Y esto es muy importante porque cuando ustedes consulten las bases de datos se van a encontrar miles de textos. Cuando ustedes ponen una palabra clave o una ecuación de búsqueda, los resultados pueden ser del orden de 10.000 artículos, 8.000 artículos. Entonces hay que aprender a generar una diferenciación entre aquellos que son relevantes para nosotros, ¿sí? Y eso depende directamente de qué tan creíble es esa fuente y qué tan actual es la información que yo estoy encontrando allí. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a garantizar que esa información que van a utilizar les apoye y justifique adecuadamente los objetivos que se están planteando. ¿Mm? Que les permita generar datos y argumentos válidos que además estén en consonancia con el contexto que ustedes tienen para su estudio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense estos elementos tan importantes. Si hablamos de la estructura lógica, entonces yo voy a pensar en un hilo conductor para mi investigación y mi marco teórico. Puedo hacer una introducción al tema, donde se establece claramente el contexto, la importancia del estudio que yo voy a realizar y proporcionamos una visión general hacia el desarrollo de los argumentos que apoyan mi investigación. Después yo voy a desarrollar esos argumentos, vamos a llamarlo algo así como inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? Entonces en el desarrollo de los argumentos está la fase más crítica. Aquí se presentan y se analizan las evidencias recopiladas, vamos a asegurar que todo esté respaldado por datos y citas relevantes extraídas de la literatura, que sea una información confiable, creíble, actual, ¿verdad? Y a partir de ella, pues yo voy a poder sacar unas conclusiones, que por supuesto debe articularse con los posibles hallazgos significativos y, como lo mencionaba, hacia una dirección futura para nuevas investigaciones. Vamos en el punto número 3. ¿Qué nos decía el punto número 4? Bueno, hay que integrar esta información que yo estoy consultando en los artículos científicos, en los artículos académicos, bien sean de revisión, de presentación de resultados, de reflexión. Vamos a integrar esa información, la vamos a como se dice, alinear completamente con nuestra propuesta. ¿Y eso cómo se hace? Cuando nosotros contextualizamos, ¿sí? Cuando yo tengo muy claro cuál es el contexto en el cual se desarrolla mi proyecto de investigación, yo puedo encontrar información que se relacione directamente con mi contexto y elaborar un buen marco teórico. Y además que me permita lograr los objetivos que yo me estoy planteando. Cuando hacemos investigación, muchas veces lo que hacemos es aproximarnos a una hipótesis que nosotros queremos comprobar si es verdadera o no. ¿Cómo planteamos hipótesis? Dependiendo del método que nosotros estemos usando. Pues lo vamos a hacer basados en la revisión de esta literatura, cuando identificamos esas brechas que mencionaba anteriormente, y lo hacemos conectándolo con nuestras preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Allí está como el desarrollo detrás de una propuesta general de investigación. Muy bien. Entonces, algunos aspectos que nosotros vamos a tener muy en cuenta en esta fase de nuestro curso es cómo vamos a hacer la estructura del marco teórico de nuestro proyecto. Aquí les traigo unas claves que me parecieron pues bastante resumidas, sencillas, importantes. Por acá encuentran la referencia de la cual tomé esta información. Es indispensable que cuando elaboremos nuestro marco teórico tengamos en cuenta aspectos como los antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? Es qué se ha hecho antes de la ejecución de mi proyecto. Estos antecedentes contienen el diagnóstico de la originalidad del tema para saber qué tanto se ha investigado en este tema. Nuestras ideas no vienen de la nada, nuestras ideas vienen de conceptos que alguien ya habrá desarrollado. Lo que nosotros vamos a hacer es profundizar en ellos, ahondar en ellos,
trabajarlos desde otra perspectiva. Entonces hay que revisar qué se ha hecho en nuestro tema a lo largo de los años. Estos antecedentes bien pueden ser nacionales o pueden ser internacionales, como ya se los mencionaba también. ¿Qué otra cosa debe ser fundamental acá? Las bases teóricas, es decir, los fundamentos bibliográficos para entender a profundidad el tema que estamos desarrollando. Y esto lo hacemos a través de dimensiones o indicadores, variables de nuestra investigación. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero estudiar cómo se ha conservado la cultura muisca en el altiplano cundiboyacense a través de la cerámica como un arte ancestral, ¿cuáles deben ser esas bases teóricas que yo debo consultar? Debo consultar las bases teóricas sobre los muiscas, debo hablar de arte, debo hablar de cultura, debo hablar de saberes ancestrales, debo hablar de, ¿por qué no?, tradición oral, es decir, esas historias que se van compartiendo de generación en generación para conservar el patrimonio cultural. Entonces fíjense que yo voy poniendo dimensiones y voy poniendo indicadores, muy importante. Y además, pues el marco conceptual define las principales variables y los términos técnicos de la investigación. Vamos a ponerlo en unas comillas muy grandes. Es como el diccionario de las palabras que estén contenidas en mi marco teórico. Entonces, ojo, aquí estoy diferenciando entre el marco teórico y el marco conceptual. Repito, marco teórico abarcaría todos estos tres aspectos que he mencionado. Y marco conceptual, entre comillas bien grandes, sería como un diccionario de esos contenidos que yo voy a abordar en mi proyecto de investigación. Repito, he tomado esta información de una página disponible en internet. Entonces, eso era un poco para darles a ustedes un abrebocas sobre lo que significa construir las bases de un proyecto de investigación. Por supuesto que nos vamos a enfocar en las metodologías, en las rutas para hacer investigación educativa. Ustedes tienen unos referentes en su curso que deben estar consultando para poder abordar esta actividad. Ahora sí veamos particularmente qué es lo que ustedes van a entregar en la fase número 3 o qué es lo que ustedes van a hacer en la fase número 3. Lo primero es leer el artículo de Sánchez Chero y colaboradores, ¿cierto? Está disponible en la guía. Lo van a leer detenidamente, se van a involucrar con este artículo, lo van a revisar con muchísima atención y van a publicar ideas en el foro colaborativo de esta actividad. Van a dejar evidencias en el foro de que ustedes leyeron muy bien este artículo. ¿Por qué les sugiero que lo lean detenidamente? Porque allí van a encontrar la información que necesitan para desarrollar el resto de la actividad. ¿Qué pasa cuando hayan publicado sus ideas y hayan compartido en el foro? Van a discutir con sus compañeros de grupo y van a escribir un texto colaborativo de mínimo 300 palabras. ¿Sobre qué? Sobre experiencias que estén relacionadas a lo que ustedes leyeron en este referente. Entonces, cada uno de ustedes tendrá unas experiencias que pueda vincular, ¿cierto? O por el contrario, contrastar con lo que aparece en el referente que revisaron en la primera parte de la actividad. Acá es muy necesario que ustedes apliquen sus competencias de lectura crítica y de comunicación escrita. Fíjense que son dos competencias que les va a evaluar a ustedes la prueba Saber Pro y para la cual ustedes también ya se tienen que estar preparando hace mucho rato. Entonces van a desarrollar esas, o más bien van a poner a prueba esas competencias de lectura crítica y de comunicación escrita. Texto, 300 palabras mínimo. Una sugerencia muy respetuosa. Si ustedes hacen uso de generadores de texto con inteligencia artificial, asegúrense de que este sea un insumo, sí, de pronto muy importante, pero no se trata de copiar y pegar sin darle
toda una intencionalidad a ese texto que aparece allí. La invitación es que no se dejen llevar solamente por esa acción de poner en la inteligencia artificial, copiar y pegar para la entrega. No se trata de eso y muchísimo menos cuando nos estamos formando como docentes y docentes investigadores. Entonces, la invitación es para que hagamos un uso racional de las herramientas de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Ustedes van a explorar después, van a consultar por internet cuáles son los grupos de investigación y los semilleros de investigación que están disponibles en la Escuela de Ciencias de la Educación. ¿No? ¿Con qué intención? De que ustedes se familiaricen con ellos, empiecen a reconocerlos, porque si este proyecto sale muy bien, si ustedes lo construyen de una muy buena manera, puede convertirse en su opción de grado. Entonces, por favor, consulten las líneas de investigación y los semilleros que existen y me van a dejar registrada esa consulta en su trabajo final. ¿Mm? En el trabajo en el PDF que van a entregar, ustedes déjenme ahí, por favor, cuáles grupos encontraron y cuáles semilleros encontraron. Necesitamos que ustedes los conozcan y se familiaricen con ellos. ¿Cómo pueden buscar esto? Explorando en Internet. Si hay alguna inquietud, si les llama la atención algún semillero, si ustedes encuentran información que les guste mucho, me pueden escribir y yo los contacto con el líder del semillero para que si ustedes están interesados en este momento se registren en estos procesos, que son además procesos formativos. ¿Listo? ¿Qué van a hacer finalmente? Pues van a diseñar el esquema de su proyecto de investigación. Esta partecita, este punto número 5, es individual. ¿Por qué es individual? Porque todos ustedes están desarrollando su práctica en escenarios diferentes. ¿Qué van a hacer de manera individual? Plantear la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, ¿cierto? El marco teórico, eso le corresponde a cada uno. Sin embargo, como lo dice aquí, se va a consolidar en un solo documento para la entrega. Entonces, ¿qué va a aparecer en el documento para la entrega? Una portada con los nombres de los integrantes. Va a aparecer el texto de 300 palabras mínimo colaborativo. Va a aparecer la lista de los semilleros o las líneas de investigación de la SEDU y empieza a aparecer uno por uno la propuesta de proyecto de investigación. ¿Listo? De todos los integrantes del grupo colaborativo. Recuerden que una sola persona es la encargada de subir el trabajo al aula virtual para que yo posteriormente pueda evaluarlo, darles mis recomendaciones, sugerirles algunas ideas y algunos aportes que les resulten enriquecedores para perfeccionar estas propuestas. ¿Ok? En resumen, revisar el referente propuesto. Van a dejar capturas en el foro, evidencias de que ustedes revisaron ese referente. Van a elaborar un texto colaborativo, aplicando o más bien desarrollando esas habilidades y competencias que les exige el examen Saber Pro, tales como la lectura crítica y la comunicación escrita. Y además van a dejar el esquema general de su proyecto. Piensen en el futuro. Este proyecto puede ser su opción de grado, perfectamente puede ser su opción de grado y ustedes lo habrán venido trabajando en cada una de sus prácticas pedagógicas. Entonces, capitalicen este esfuerzo, capitalicen esta dedicación que ustedes le están poniendo y piensen en ese futuro. Y hablando de pensar en ese futuro y en esas opciones de grado, los estamos invitando al webinar Opciones de grado. Encuentra el camino perfecto para ti. Se va a desarrollar el 20 de marzo del 2025 a las 5 de la tarde. La invitación es para que ustedes descubran su futuro académico, qué van a hacer para poderse graduar como licenciados en etnoeducación. La información de este webinar está disponible en el foro de noticias del curso. Por favor, vayan y revisen. Muy interesante que ustedes se puedan conectar, empiecen a conocer los requisitos,
las opciones, los tiempos que tienen ustedes para presentar sus propuestas y todos los procesos académico-administrativos que se derivan de las opciones de grado. Esta es una invitación muy cordial que nos hace la zona Centro-Sur a través de la profesora María Fernanda Botina de la práctica pedagógica 3. Entonces, cordialmente invitados. Veamos cómo van a diseñar ese marco general del proyecto de investigación. Como ya se los dije, retomen lo que hicieron en la práctica pedagógica 1. No tienen que partir de la nada, no. Ustedes ya hicieron allá un trabajo, hicieron unos diagnósticos, hicieron unas caracterizaciones, hicieron una identificación de problemáticas. Tráiganlas acá, retómenla, revisen sus archivos del periodo pasado y empiecen a trabajar sobre ello. También es muy importante que hagan la revisión detallada de la literatura disponible frente a su tema. Entonces, esto ya lo he explicado a lo largo de la conferencia de hoy. Les traje este ejemplo muy bonito para que ustedes se den cuenta de lo que significa revisar la literatura disponible. Miren este artículo que publican compañeros docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es un artículo muy reciente, salió en el 2024 y es el producto de ese análisis que se hace de la labor docente desde las prácticas pedagógicas en el aula de clases. Entonces, ¿cuál es la invitación? Miren, pueden ustedes acercarse a revistas como estas, Ciencia Latina, revista multidisciplinar, y empezar a explorar allí algunos artículos que a ustedes les parezcan de interés. Yo puedo buscar información por bases de datos, por revista, con palabras claves, con autores clave. Eso es todo un universo de posibilidades. Quise traerles este ejemplo, primero para resaltar el trabajo de mis colegas, de mis compañeros, pero segundo para que ustedes se den cuenta que en el futuro no muy lejano pueden ser ustedes los autores de este tipo de artículos a través del trabajo que están haciendo en este ciclo de prácticas pedagógicas. ¿De acuerdo? ¿Cómo diseñamos el marco general del proyecto de investigación? He tomado esta diapositiva de una conferencia en la que pude participar. Acá abajo está la referencia y me gusta mucho porque gráficamente les muestra cómo a partir de la observación y análisis, ¿sí?, de nuestro contexto, de nuestra realidad, ustedes pueden describir una pregunta, problema, una necesidad, una situación que queramos ahondar. A partir de esa pregunta, yo voy a plantearme un objetivo y si me hago preguntas específicas, puedo plantearme objetivos específicos para finalmente desarrollar todo un diseño metodológico, definiendo el enfoque, el tipo de investigación que quiero hacer, qué alcance puede tener esta investigación, cómo la voy a analizar, qué variables voy a tener en cuenta, voy a plantear hipótesis, cómo lo voy a hacer. Entonces, de esta manera, ustedes elaboran su marco teórico, el estado del arte y las teorías que me respaldan mi investigación, y todo esto con miras a la justificación que tenga mi proyecto. Mi proyecto genera aportes a nivel social, lo hace a nivel metodológico, lo hace a nivel académico. Todo esto depende de lo que ustedes como investigadores quieran hacer. En este caso, pues yo les estaré acompañando en ese desarrollo. Algunos de ustedes ya me han escrito por interno, en Teams, que por favor le revise la pregunta problema, que por favor le revise los objetivos, que por favor le revise la justificación y yo les voy dando realimentación respecto a ese proceso. Entonces, aprovechen el desarrollo del curso, aprovechen los escenarios de práctica para plantear este tipo de situaciones. Bueno, ya para finalizar, esto es simplemente un recordatorio. Ustedes saben que debemos mantener organizados nuestros documentos en las carpetas. En este momento estamos manejando la nube de Google Drive. Si ustedes tienen problema para subir sus documentos, por favor inténtenlo desde un correo personal, no el correo institucional, sino pueden intentarlo desde un correo personal. Pero la idea es mantener organizadas las carpetas. ¿Qué tienen que estar en este momento? Ya todo el mundo debe estar en el escenario asignado junto con su carta y su documento de ARL.
ya todos deben tener su plan de trabajo en el formato que corresponde, F7620. Ese plan de trabajo tiene unas fechas y tiene unas actividades que deben coincidir o deben incorporar la propuesta de investigación, ¿cierto? El acompañamiento en el aula, los diarios de campo que deben diligenciar, los espacios para socializar y discutir estas ideas de investigación con los docentes titulares del escenario, y esto, bueno, todo esto debe estar contenido en el plan de trabajo que tiene que relacionarse directamente con el formato de asistencia, ¿ok? Lo que aparezca en el plan de trabajo debe aparecer en los respectivos formatos de asistencia. ¿Cuántas horas vamos a hacer en el componente práctico de la fase 3? 16 horas. ¿Cómo están distribuidas o cómo las pueden utilizar? Haciendo actividades en el escenario que estén acordadas en el plan de trabajo, las van a utilizar para hacer una discusión y un diálogo constructivo con el docente titular para consolidar su pregunta-problema, la justificación y los objetivos de la investigación. Yo aquí los invito para que ustedes hablen con sus docentes titulares, sean curiosos, pregunten, indaguen, discutan con ellos, reflexionen con ellos, vaya y cuéntele que usted leyó un artículo muy interesante, que qué opina, que si le puede dar alguna orientación, porque hay que aprovechar esa experiencia que los docentes titulares tienen. Para recordar, en el paso número 2 cumplimos con 16 horas, en el paso número 3 vamos a cumplir con otras 16 horas y en el paso número 4 vamos a completar con otras 10 horas. Pero estas del paso número 4 se hacen a través del desarrollo del simulador de prácticas pedagógicas en la interfaz que está dispuesta para ello y lo hacemos a través del asistente de investigación. ¿De acuerdo? Para el paso número 4, la idea es que ya no estemos en los escenarios, sino que ustedes ya habrán superado el paso 2 y el paso 3 de nuestro curso. Yo sé que se presentan situaciones particulares, lo que aquí sugiero es que ante cualquier eventualidad, dificultad, eventualidad que se les presente, me puedan comunicar de manera oportuna para poderles apoyar en el proceso. ¿Cuántos diarios de campo vamos a entregar a lo largo del curso? Dos diarios de campo. Uno se entrega en el paso 2, ya lo debieron entregar, y otro se entrega en el paso número 3 que estamos iniciando. Tienen que ser muy cuidadosos con el número de horas a cumplir en cada paso, tienen que organizar muy bien su plan de trabajo y los formatos de asistencia deben ser diligenciados correctamente para certificar las horas cumplidas. Esto sobra decirlo, ustedes ya lo saben muy bien, las firmas en los formatos de asistencia son manuscritas. Los formatos correctamente escaneados y organizados en la carpeta. En el aula virtual están todos estos formatos como un anexo. Ustedes pueden irlos descargando directamente desde el aula virtual. Espero entonces, estimados estudiantes, que si aparecen preguntas o inquietudes, me las hagan saber a través de los canales institucionales y yo con el mayor de los gustos voy abordando a medida que estas van llegando. Sin más, les deseo muchos éxitos en la propuesta, en la generación de la propuesta. Piensen en el futuro, piensen en esas necesidades que ustedes han identificado y que quieren resolver, aquellas que son pertinentes para sus territorios, que son relacionadas directamente con su perfil académico y profesional y que los van a convertir finalmente en líderes transformadores de sus realidades situadas. Muchísimas gracias por su atención. Estaré muy atenta. Recuerden mi usuario de Teams, zuli.rodriguez@unad.edu.co. Muchísimas gracias y que tengan una feliz jornada.